Bueno, nosotros conocimos a los pastores García cuando todavía no eran pastores, ni nosotros éramos pastores tampoco. Estábamos en una misma iglesia y nosotros necesitábamos conocer más gente. Entonces el pastor de la iglesia organizó una cena para muchos matrimonios y fueron como unos 10 o 12 matrimonios y nosotros nos sentamos enfrente de Eric y Laura, que todavía no eran pastores, y empezamos a platicar y platicamos muy a gusto, nos caímos muy bien. Para Alfonso era su primera experiencia en la iglesia, o sea, Alfonso no. Laura con unas vecinas tenía un estudio bíblico y yo le sugerí, le pedí a Alicia que fuera, a que fuera, no, sí quería ir, pero fue una bendición y ella empezó a ir al estudio y empezó a ser una bendición ese estudio para nuestra vida. Nosotros empezamos a servir un poquito más involucrados en la iglesia en la que estábamos y un día Dios le habló a Eric y le dijo que nos invitara a nosotros a comenzar una obra y fue que me llamó, me invitó y para mí fue un tiempo de sentirme confundido. Los pastores Morrison vinieron a hacer justamente lo que no sabíamos que necesitábamos de parte de Dios. Son una bendición. Puedo decirte que los Morrison son también una contestación a muchas oraciones que hicimos. Sé de verdad que Dios nos los puso, porque la forma en la que nos conocimos fue realmente de Dios y es una bendición tenerlos. Cuando Eric busca a Alfonso y le dice todo este tema de la iglesia y demás y que nos invita a servir junto con ellos, yo fui la primera que salté y dije, sí, vamos. Entonces empezó una confusión para mí. Por un lado fue muy emocionante y muy sorpresivo para mí y por otro lado fue de mucha disciplina porque requería eso, ¿no? Constancia. Así fue como empezamos. Un día Eric me citó y me dijo, bueno, ¿es sí o no? ¿O qué onda? Y yo le dije, sí, vamos a empezar, vamos a servir. Vamos a servir durante 3 semanas y de ahí te voy diciendo qué es lo que pasa. No tenía idea de lo que iba a implicar, pero yo sabía que por ahí iba a ser. Y las 3 semanas se convirtieron en meses y en años y hasta el día de hoy, ¿no? Entonces yo puedo ver en Alfonso un hermano de milicia, de sangre en Cristo, un hermano con el cual podemos compartir muchas cosas, con el cual vemos cómo salir adelante y con el cual me puedo sostener siempre está ahí junto con su esposa Alice. Pues era un salón de fiesta que nada más lo podíamos usar los domingos en el horario del servicio y los martes, porque cuando se inició la iglesia se abrió el estudio familiar de los martes. Teníamos que quitar y poner todo, poníamos sillas, aunque éramos como 8 personas al inicio. Una de las primeras personas que creyeron en este
en esta obra que Dios estaba haciendo fue Nabor y Lore junto con su hija Mitzi, y Agua de Vida nació siendo ellos uno de los primeros en estar con nosotros. De los 7 que contamos fueron uno de los 7. Recuerdo mucho que cuando empezamos la obra, Nabor creo que no faltó un servicio como durante 3 años seguidos. O sea, a ni un servicio. Ya obviamente juegos para los niños, lo cual pues ahí empezamos los pininos de Niños en Acción, con muchas expectativas, con muchas emociones, sin no tener idea de lo que Dios tenía planeado. Y fue hermoso porque siento yo que en ese lugar Dios nos enseñó y como a empezar a dar esos pasos de fe, ¿no? No, y finalmente los niños hoy por hoy pues no tenemos un espacio para ellos que el que debería de ser, ¿no? Entonces también estamos muy contentos y cómodos por un lado, pero por otro también pues sin duda Dios tiene planes mejores para sus hijos. Dice la palabra de Dios que el Señor va añadiendo a la iglesia a personas. Y la verdad es que desde que empezamos en Bugambilias y continuamos ahora en Camino Real de Carretas, siempre ha sido así. En Bugambilias, un lugar escondido que misma gente de Milenio no lo conoce, llegaban gentes de formas extrañas y se veía que Dios los había llevado. Y en Camino Real de Carretas mucho más, ¿no? Porque es un lugar de paso y mucha gente decía que estaba buscando al Señor y que quería congregarse en algún lugar, etcétera, y de repente llegaban a la iglesia, ¿no? Entonces, eso es lo que estimulaba también mi fe. Reto era que no cabíamos, entonces nos apropiamos del estacionamiento del lugar y levantamos unas carpas. Esas carpas todos los domingos se ponen y se quitan, se ponen y se quitan. Es decir, Dios nos bendijo con un lugar un poco más grande, un lugar fijo que fue una gran bendición, pero Dios no nos quitó esa pasión por hacer siempre algo todos los domingos, que es poner las carpas y quitarlas. Y se ha armado equipos de gente lindísima que ya es un ministerio para ellos el quitarlo y ponerlo, y obviamente esto nos conlleva como cuerpo, como iglesia, algunos llegar más temprano, otros irse más tarde, pero es impresionante ver cómo el cuerpo de Dios se une para, en un mismo sentir, hacer lo que tenemos que hacer para que la palabra llegue a donde tengamos que hacer que llegue. Entonces los fui descubriendo, me fui emocionando por eso. Y la verdad es que, como dice el pastor, comparto lo mismo, éramos entusiastas de la obra del Señor. Y seguimos siendo entusiastas de la obra del Señor, porque no somos los mejores, no somos profesionales, pero sí tenemos muchas ganas de seguirlo haciendo. Si Él está haciendo crecer la iglesia, también nos va a dar un lugar nuevo. Ha sido de fe porque los recursos económicos se veían prácticamente imposibles para hacer el cambio. Esa es la realidad, y eso es donde radicaba la fe, ¿no? Yo me acuerdo que justo hace un año, un poquito más de un año, estaba orando y salí de orar y le dije a mi esposo, te hablo como mi pastor, no como mi esposo. El Señor me dijo que tienes que tener fe porque ya no puede seguir sumando a su obra porque ya no cabemos, literal, físicamente ya no cabemos en este lugar. Nos pusimos a orar por lugares nuevos y de pronto al salir a buscar a la calle nos encontrábamos pues como en situaciones de rentas altísimas, lugares pues los que eran aptos para nosotros, imposibles de pagar. Dijimos, bueno, Dios, tú tienes ese lugar, descansamos en ti, tú sabes. Cuando fuimos por primera vez a las instalaciones del ferrocarril, yo me quedé impresionado del lugar, me sorprendió mucho, me encantó, se me hizo muy grande, muy adecuado para lo que vamos a hacer. No es lo ideal, pero es muy adecuado para lo que nosotros practicamos.
y casualmente nadie lo había Está nuevo. nadie lo había usado y ya tenía aproximadamente 1 año, 2 años construido, ¿no? Entonces realmente es donde vimos la mano de Dios que lo hicieron prácticamente para nosotros, ¿no? Este nuevo lugar viene por volvernos a levantar en fe. Este año Dios comenzó, en este año que nos vamos a cambiar, Dios comenzó a hacer como un delete en todo lo que hemos aprendido de Él. Y me refiero a un delete no porque esté mal, sino porque cuando crees saber mucho de Dios o meterte mucho en lo de Dios, se te olvida lo básico, que es por lo que nos movemos. La fe era ver la necesidad y saber que Dios podía, pero por otro lado ver los recursos económicos y los costos de lugares nuevos y ver que era prácticamente imposible. O sea, tal vez la persona, el dueño no lo sabe, pero Dios lo usó poderosamente para construir ese lugar y dárnoslos como una instalación nueva. Y lo que me sorprende más en este punto es la capacidad de personas que tiene. Para mí fue muy sorpresivo el tiempo. Yo esperaba esto en unos años más, honestamente. Mi fe no dudaba en que Dios nos lo iba a dar, pero yo esperaba un tiempo más largo. Creo que todo tiene que ver con la misión y con lo que Dios gesta en su corazón para transmitirlo a tu servidor y yo a la vez a la iglesia, ¿no? Y dice, y en el corazón de Dios esto va a ser una iglesia de líderes, que levante líderes. Un líder tiene autoridad, un líder tiene ese amor por servir, un líder tiene esa capacidad de enseñar a otros, no necesariamente a bibliazos, sino con testimonio, ¿no? Un líder se prepara. Y en esta iglesia algo que ha pasado, que Dios ha hecho, es impresionante. Entre líderes y servidores tenemos cerca de 60 personas, 65 personas. Si hablamos que somos una iglesia de 260 personas, está sirviendo más de la 1/4 parte de la iglesia. Los servidores se han levantado porque podemos ver el corazón de Dios y viendo la promesa de lo que Dios nos ha dado cumplida. No es mi iglesia, es la iglesia de Dios, es la iglesia donde Él mora. Y si es la iglesia donde Él mora, entonces es tu iglesia. Si tú perteneces a Agua de Vida, va a ser tu iglesia. Estamos nosotros ya con un equipo, con cosas para 100 metros cuadrados. Dios nos acaba de dar entre el jardín, la parte de arriba y la parte de abajo. Dios nos dio más de 1500 metros y nosotros estamos preparados para 100 metros. Tenemos un problema de 1400 metros.
iglesia que tiene, es 14 veces creo que exageré, no son 14, no son 14, son 12. Es 12 veces más grande de lo que hoy tenemos.